Sin duda preocupa el tema del precio de los alimentos, no solo en la capital, hemos visto ya lo que viene ocurriendo en la región Lambayeque. Bien, a esta hora de la tarde queremos dar la bienvenida a nuestro invitado. Se encuentra con nosotros el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, a quien damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Alex, muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá y a través de la señal de TV Perú, pues llegar a nuestras hermanas y hermanas de todo el país. Ministro, hoy se inicia un nuevo reto para su sector, este trabajo de empadronamiento. Van a llegar hasta 60 ciudades en solo 3 meses, ¿no? ¿Cómo se han venido preparando para ello y cuál es el objetivo de este trabajo minucioso que van a desarrollar por distintas regiones de nuestro país? Sí, esta es una decisión que nosotros tenemos que entender como un trabajo del gobierno de la presidenta Boluarte, que como una presidenta muy sensible entiende que la intervención de la población más vulnerable es una necesidad y una prioridad en su gobierno. Lo hemos venido haciendo desde la primera, el primer mes de gobierno. Aprobamos la nueva política de desarrollo e inclusión social, que como primer paso es una nueva política que mira no solamente la pobreza monetaria, Alex, que es la que siempre hemos estado mirando a la pobreza en el Perú. La pobreza en el Perú tiene otras dimensiones. La ausencia de servicios a la ciudadanía, de agua, de luz, de saneamiento, de caminos, de empleo. Esa es la nueva pobreza que a nivel internacional, a nivel global ya se mide y nosotros ya estamos a ese nivel. Hemos aprobado esta política y el segundo paso importante en la aprobación de la política venía sobre un registro social que no ha existido en nuestro país. Sí tenemos instrumentos, por ejemplo, el Sistema Nacional de Focalización y este sistema de focalización de hogares a partir del Padrón General de Hogares. Sí lo tenemos, pero es una información que todavía tiene que fortalecerse. Y por eso el gobierno de la presidenta, el MIDIS que está a mi cargo, ha decidido trabajar con las municipalidades que por función les corresponde el levantamiento de la información a nivel nacional. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una inversión articulando con las municipalidades para que ellas levanten la información en el territorio, puerta por puerta, esta primera etapa en las 60 principales ciudades, primeras ciudades, de un número de más de 220 ciudades que vamos a culminar el año que viene, el 2024. ¿Qué va a dar como resultado esto? Que tengamos una información detallada sobre todo de la pobreza urbana. Si algo nos ha dejado lamentablemente el COVID, es una pobreza urbana que antes no se miraba y que está acá a 10 minutos de las principales ciudades, está sobre todo en las zonas altas de esos cerritos que ya han sido poblados. Pobreza que si bien está cerca del desarrollo, no tiene servicios básicos. Entonces, esto va a servir para detallar esa pobreza urbana, para que las diversas intervenciones de los sectores, no solamente del MIDIS, sino de agricultura, de vivienda, de trabajo, de mujer y poblaciones vulnerables, de justicia, que hemos estado en una actividad hace poco, sean intervenciones que estén bien focalizadas, que la inversión del Estado llegue donde debe llegar, no hayan filtraciones que han habido en el pasado y obviamente todo esfuerzo del erario público sea un esfuerzo que esté destinado sobre todo a contener una situación de vulnerabilidad de la población peruana, ¿no? ¿Esto va a permitir entonces actualizar la información que se tenía de muchos años atrás en torno a los programas sociales y también corregir ciertos hechos irregulares que se dan en los programas sociales? Se habla, por ejemplo, de que personas que tienen recursos, que tienen más de una propiedad, cobran pensión 65. Con esto se podrá ubicar y detectar ciertos casos irregulares también. Claro, esta información es fundamental porque es complementaria a la información que ya había a través de los instrumentos que manejamos desde el MIDIS. Decir que efectivamente en los programas sociales nosotros hacemos una verificación constante. Pero esta verificación pasa por la información que las municipalidades levanten a través de sus unidades locales de empadronamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Complementariamente vamos a ir a verificar, pero adicionalmente a levantar una información que no había, que era inexistente. Y esto es una política que la presidenta ha denominado visibilizar a los invisibles, porque realmente tenemos que llegar a esas personas, tanto niños y niñas y sobre todo adultos mayores, personas con discapacidad, que hoy día no están mapeadas en el radar y que nosotros a través de este servicio que vamos a hacer conjuntamente con los alcaldes, a quienes agradezco, acá les mando un mensaje a los alcaldes que agradezco su gran cooperación, estamos transfiriendo recursos y están siendo ellos
muy, pero muy orgánicos en trabajar para las capacitaciones de estos más de 2.000 personas que vamos a contratar en todo el territorio nacional para que salgan a hacer este empadronamiento. Personas que son de los mismos distritos, personas que tienen perfiles, pero sobre todo tienen esa vocación de servicio de ir puerta por puerta a visitar a nuestros hermanos y hermanas, a decirles: el Estado es un Estado ahora que sí quiere estar a la altura de tus necesidades, a partir primero de esta información, pero luego de las intervenciones que tenemos que hacer. Esta información, Alex, no solamente, como te digo, va a servir para el MIDIS. Las intervenciones no solamente nacionales, sino también tanto regionales como provinciales y distritales, van a requerir esta información. El MIDIS, como debe ser, porque así es su naturaleza, se va a convertir en el gran administrador y receptor de la información de todos y cada uno de los peruanos, pobres o no pobres, principalmente de las personas que están en estado de vulnerabilidad, para hacer las políticas públicas que permitan de que estas personas salgan. Justamente ahora en un contexto complicado a nivel global sobre la economía de muchos países, incluyendo nosotros, es necesario tener una buena focalización para que las políticas públicas en contención, en protección social, sean las que necesitan nuestros conciudadanos, ¿no? Toda esta información recogida, entonces, va a formar parte del registro social, el nuevo registro social, a la cual va a tener acceso, por ejemplo, el sector educación, el sector salud, el sector vivienda y todos los sectores, el sector agrícola, por ejemplo. Por supuesto. Esta primera etapa va a llegar en estas 60 ciudades a un promedio de casi 5 millones de ciudadanos en el Perú. Estamos hablando de más de 1,5 millones de hogares. Luego vamos a complementar y llegar a un levantamiento de información de casi 15 millones de conciudadanos de todo el Perú en estas zonas de pobreza urbana sobre todo. La gran intervención en la pobreza rural la hemos avanzado, es una información que cautelamos, que cuidamos y que seguimos mejorando y focalizando, pero el reto está en la pobreza urbana, donde tenemos que intervenir no solamente con protección social, que es la contención, sino que tenemos que intervenir también con las políticas de fortalecimiento de capacidades, de emprendimientos, de empleabilidad, darle las herramientas a los ciudadanos peruanos y ciudadanas para que ellos mismos sean protagonistas de su cambio, para que las familias peruanas puedan salir de la condición de pobreza y, por supuesto, también evitar que las personas que ya salieron regresen a una condición de pobreza. Esa es la labor fundamental del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en articulación con todos los niveles de gobierno, ¿no? Ministro, actualmente estamos en una época de sequía en las principales ciudades de la sierra, por ejemplo. Se está viendo falta del recurso hídrico en algunos lugares. Y esto ha generado preocupación y vemos el precio de los alimentos, pero dentro de poco empezará la etapa de lluvias, ¿no? Las causas del fenómeno El Niño. ¿De qué manera esta información puede contribuir a ello, a tomar decisiones en beneficio o en medidas de prevención en torno a lo que va a ocurrir dentro de algunas semanas? Se inician ya la temporada de lluvias. Alex, este es un muy buen punto que has tocado. Cuando uno tiene un registro fortalecido, este padrón social, este registro social, donde estamos hablando de una información nominal por cuadra y georreferenciada, porque la vamos a georreferenciar, ¿no? Ya aplicando toda la tecnología moderna, vamos a tener una segunda etapa el próximo año, que ya felizmente nos han aprobado esta propuesta legislativa, que estoy seguro que el Congreso de la República le va a evaluar y la va a acoger, que es la creación de un organismo técnico especializado, primera vez en el Perú que se va a generar un organismo técnico especializado para ver exclusivamente la focalización nacional. Con ello vamos a tener todo un instrumento que cuando haya cualquier fenómeno, cualquier contención, cualquier problema, tanto natural o de otra índole, automáticamente podemos actuar en respaldo del sistema del SINAGER para decirle: oiga, nosotros tenemos identificado población que ya estando en vulnerabilidad, uno de estos acontecimientos obviamente llevarían a esas personas en condición de suma vulnerabilidad y problema que hay que resolver. Entonces, esto es complementario al SINAGER, esta información que van a requerir los gobiernos locales, los gobiernos municipales. Tomemos de ejemplo lo que ha pasado ahorita en el Yacu, ¿no? Un trabajo que han tenido que levantar recién información después que ya había acontecido el problema. Cuando ya tú la tienes identificada, ya esa información es absolutamente abierta
y el gobierno local puede tomar esa información, saber cuántas personas, cuántos niños, cuántos adultos mayores estaban en ese centro poblado o en esa zona aislada o que ha quedado aislada producto de un fenómeno climatológico. Entonces, actuar inmediatamente. Entonces, los recursos ya directamente son canalizados para contener esta situación de vulnerabilidad. Por eso es tan importante la información. Y este organismo técnico es el que va a administrar toda esta información a partir, obviamente, de una rectoría del MIDIS, pero con un directorio que va a formar varios ministerios y, obviamente, otros niveles de gobierno para que sea una información que esté abierta y al servicio tanto de públicos, pero también de las acciones de los privados cuando levantan la mano y dicen acá estoy y también donan para estos casos de necesidad, ¿no? Este trabajo se inicia el día de hoy, va hasta el mes de diciembre. En este primer tramo son 60 distritos de zonas vulnerables. ¿En qué regiones exactamente? Ahorita estamos hablando de 12 regiones de las 24 que tenemos. Y principalmente acá en Lima Metropolitana estamos hablando de 21 distritos y 3 en el Callao, ¿no? El Lima Callao es ahorita el gran impacto porque son los distritos donde hay mayor concentración demográfica, pero a la vez también hay mayores indicadores de pobreza. Estamos yendo casa por casa en los distritos, pero también estamos yendo a la vez. Vamos a ir a Trujillo, a Piura, a Lambayeque, a Arequipa, distritos como El Porvenir en el norte, en Trujillo, distritos como Leonardo Ortiz en Lambayeque, distritos complejos, complicados, donde vamos a levantar esta información diciéndole al poblador, efectivamente, comunidad, conciudadanos, el Estado va y está trabajando para ustedes. Yo soy muy optimista, Alex. El servicio público es un servicio que se tiene que hacer por vocación, siempre pensando en los más pobres, siempre pensando en los más vulnerables, y esto es lo que estamos haciendo desde este gobierno, sin tanta pompa, ¿no? Y sin tantos fuegos artificiales. Estamos yendo concretamente al territorio a solucionar los problemas del día a día, ¿no? Precisamente sobre el compromiso de su sector para lograr mejoras en la ciudadanía, ¿no? Y que los programas sociales lleguen verdaderamente a quienes lo necesitan. El día de hoy usted ha anunciado que para el 2024 se incrementará el presupuesto del MIDIS en cerca del 20%, ¿no? ¿Qué novedades se vienen con los programas sociales? ¿Cómo va a ser implementado este incremento del presupuesto? Bueno, es una buena noticia que quiero compartir con toda la ciudadanía, sobre todo la ciudadanía que requiere un Estado eficiente. En el gobierno de la presidenta Boluarte se está marcando un hito histórico. Estamos en una propuesta de presupuesto que se ha presentado al Congreso de la República, donde en el tema de trabajo social, de inversión social, estamos hablando, como tú lo has mencionado, casi un 20% de incremento, es histórico, en temas no solamente del MIDIS, de educación, de salud, de protección social a través de los programas sociales del MIDIS. En el MIDIS, solamente en el MIDIS estamos hablando casi un 13%. Estamos hablando que el incremento de presupuesto del año pasado al del 2024, perdón, de este año al del 2024, va a ser un incremento de casi 1.000 millones de soles. Pero 1.000 millones de soles no en temas administrativos, ojo. Son presupuestos que se han incrementado solamente al MIDIS para cerrar la cobertura de pensión 65, por ejemplo. Esta es una noticia importante que hoy día desde acá, desde TV Perú, le doy a los adultos mayores que están en lista de espera, años en lista de espera. Muchos de ellos a veces se van, nuestros viejitos se van en lista de espera y nunca tienen su pensión. Bueno, el gobierno de la presidenta Boluarte, la gestión de su servidor, está apostando por el cierre de brechas. ¿Qué quiere decir? Que el próximo año casi el 100%, si no es el 100%, va a estar ya con su pensión 65 para que luego, el 2025, empecemos ya a medir cómo vamos a mejorar esa pensión poco a poco, porque es tan necesaria esta pensión 65 para personas vulnerables. Y así mismo, vamos a apostar por la primera infancia a través de Juntos, de Cunamás, que son esos programas que apuestan por nuestros niños y niñas y que garantizan que estos niños y niñas crezcan sanos y sobre todo sin anemia, sin desnutrición crónica infantil, ¿no? ¿Eso significa llegar a cuántos adultos mayores, a cuántos miembros de la tercera edad para el próximo año? ¿Cuánto están estimando? Estamos hablando que el cierre de brechas significa que estamos aproximadamente llegando a casi 900.000 adultos mayores. Hoy día estamos aproximadamente 750.000 adultos mayores. Entonces, con este cierre de brechas vamos a llegar a ese número y a partir de eso, obviamente ya será el ciclo de vida que mande la entrada y salida de nuestros adultos mayores en un trámite regular y obviamente supervisado a partir de una buena focalización, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante y adicionalmente eso, si me permites, Alex, también una inversión que queremos hacer a partir de Foncodes. No solamente la contención social como lo hemos explicado.
El Perú y la pobreza se vence a partir de oportunidades, de fortalecimiento de capacidades. Y así lo entendemos desde el gobierno de la presidenta Boluarte. Por eso es que nosotros en Foncoes vamos a darle un impulso nuevo a Foncoes, regresando a ese Foncoes, que es un programa muy importante, que va a invertir en la infraestructura social. Ese pequeño camino, ese muro de contención, esa posta médica, esa escuela, todas esas obras pequeñísimas que mis colegas de los otros sectores, de repente ocupados siempre ya en la inversión mucho más grande, a veces no tienen esa amplitud para llegar. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social sí tiene esa cercanía con la población y requiere esa inversión social, y nosotros la vamos a hacer dando trabajo, pero a la vez activando cadenas productivas que permitan que la agricultura, sobre todo la familiar, se desarrolle, como lo que acabas de señalar, ¿no? Hay un impacto de la agricultura, pero si nosotros hacemos esa pequeña obra, si le damos los conocimientos a partir de Jacobina y de Foncoes, que es un programa de capacidades, yo creo que ahí nuestros agricultores familiares van a poder asociarse y poder no solamente ellos obtener esos productos para su alimentación, sino también vender a un mercado nacional e internacional, ¿no? Ministro, ya para terminar, permítame cambiarle de tema, algo que está en todos los titulares de las páginas de noticias, de los diarios, esta decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de admitir la denuncia de la defensa de Víctor Polay Campos. Han pasado muchos años y ahora estos titulares llaman mucho la atención. Algunos piensan incluso que podría salir pronto en libertad, pero hemos escuchado hace unos minutos al representante permanente del Perú ante la OEA mandar un mensaje más o menos de calma a la ciudadanía, que ha sido bien recibido. Desde el Ejecutivo, ¿cuál es la posición ante ello? Bueno, ahí yo creo que, si bien es cierto, es una noticia que ha salido en las últimas horas y no lo hemos tratado en Consejo de Ministros, pero conociendo el espíritu del gobierno de la presidenta Boluarte y el trabajo que hacemos en este Consejo de Ministros, acá hay que ser categórico, Alex. Primero, creo que el gobierno y el Estado se entiende y se ha mostrado siempre respetuoso de los derechos humanos de todos. Pero los derechos humanos efectivamente son de todos. Hay que recordarle a aquellas personas que vulneraron los derechos de miles de personas, que la llevaron a la muerte, y que a partir de esa acción terrorista nos sumieron en un atraso económico de desarrollo por muchos años. Es que nosotros tenemos que defender nuestro Estado de Derecho. Y esa defensa tiene que ser irrestricta, porque los derechos son para todos, y sobre todo para las personas que queremos vivir en paz y queremos un Perú que camine en el desarrollo. Y por lo tanto ahí yo creo que vamos a hacer una cerrada y una defensa importante para salvaguardar la paz y la dignidad de todos los peruanos. Muy amable, ministro, por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Alex. Bien, agradecemos entonces al ministro Julio De Martini, titular del MIDIS, quien estuvo con nosotros esta tarde. Es momento de ir a una pausa. No se muevan, que estaremos regresando en solo segundos con más noticias.